días, su destino Nancy Ford. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker, una vez más con nuestro tutorial acerca del Hack RF1. Hoy con la parte número 3, en la cual vamos a estar viendo el software SDR Ángel. Este software que seguramente ya lo habrán visto en los videos de las series anteriores, es el software que nos permite de la manera más fácil y más práctica poder recibir, pero sobre todo también poder transmitir con el Hack RF1. El software SDR Ángel fue creado por un radioaficionado y lo podemos descargar gratis desde GitHub. Para eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a Google, buscamos SDR Ángel y una vez allí en los resultados, vamos aquí a este que dice Releases, es decir, las versiones, y aquí directamente pinchamos en la última que tenemos. Fíjense que SDR Ángel ya va por la versión 6.5.1. Aquí pinchamos en descargar. Esperamos que se termine de descargar. Yo ya lo tengo descargado e instalado. Y una vez que terminen el procedimiento, lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Demora un poquitito a lo primero porque es un poquito pesado el programa, pero lo bueno es que no necesitamos ningún driver ni nada para el estilo para que este software funcione. Bien, la interfaz por ahí es un poco confusa, por ahí no es tan sencilla, pero es solamente cuestión de tiempo hasta que le podamos agarrar la mano. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, conectar nuestro Hack RF. Acá lo pueden ver al mío, el mío ya está conectado por USB y tengo acá un pequeño Baofeng que ya está encendido, está escuchando la frecuencia de 146.520. Así que esta va a ser nuestra pequeña sala de pruebas. Pero antes, volvamos al software. Lo que vemos aquí a la izquierda es la barra que sería de recepción. ¿Qué pasa? Con SDR Ángel podemos utilizar muchísimos receptores SDR. Podemos utilizar un RTL SDR para recibir, podemos utilizar los Lime SDR. Soporta un montón de hardware para hacer recepción, pero nosotros lo que nos vamos a concentrar, sobre todo en este tutorial, es cómo transmitir. ¿Por qué? Porque para recepción, a mí personalmente este software no me gusta o no es del todo práctico. Hay otros software de recepción que son mucho más acordes para hacer recepción, como por ejemplo HDSDR, SDR Sharp. Me parece que tienen una interfaz mucho más acorde para poder hacer la función de recepción y no tanto SDR Ángel. Así que bueno, para recepción por ahora lo vamos a evitar. Lo que sí vamos a utilizarlo y para lo que mejor funciona, que es para transmitir y sobre todo con Hack RF1. Lo primero que vamos a hacer, vamos a venir acá donde dice Device Sets y vamos a agregar Sync Device, la segunda opción. Vemos que ahí se nos abre aquí una pestañita de T1, es decir, que ya se prepara tenemos una pestaña de R0 y T1. R0 sería configurar el receptor, T1 nuestro transmisor. Y luego pinchamos acá en estas dos flechitas y nos pregunta qué dispositivos queremos para transmitir. Y vamos a seleccionar SOAPI SDR Hack RF1 y va a aparecer el número de serie de nuestro Hack RF. Lo seleccionamos y pinchamos OK. Perfecto. Ya tenemos cargado, digamos, el software para hacer transmisión con el Hack RF1. ¿Qué vamos a encontrarnos? Bien, bajamos un poquito esto y básicamente lo que vamos a tener es el sampleo que recomiendo dejarlo en 2000 y lo interesante es que acá vamos a poder elegir la potencia de salida del Hack RF1. Lo vamos a poner ahora al máximo y aquí pueden ver que tenemos lo que sería la frecuencia que uno puede ir moviendo. Nosotros vamos a poner 140
46.520. Entonces vamos ya preparando la frecuencia en la que vamos a transmitir. Pero, oh sorpresa, lo que no tenemos ningún botón donde transmitir ni cómo comenzar. Bueno, paso siguiente, lo que hay que hacer es cargar el modo en que vamos a transmitir. Para eso vamos a venir acá a Channels, Canales, y acá tenemos todos los moduladores que soporta el software SDR Ángel. Tenemos 82.15.4, eso es un modulador que es un protocolo, AM, ATV, es decir, televisión analógica. Podemos tener un canal, es decir, un canal de audio específico, Free Digital Voice, NFM, Packet, podemos tener una entrada remota, y los más interesantes tal vez para nosotros, para radioaficionados, serían SSB modulador y WFM. En este caso, como vamos a transmitir a un handy para hacer la prueba, vamos a cargar el transmisor de FM, que sería en este caso NFM. Bien, vemos que aquí ya tenemos cargado, esto hay que ponerle cerrar, veo que ya tenemos cargado lo que sería nuestro modulador de NFM. De aquí lo que vamos a tener es, tenemos la posibilidad de elegir cuál va a ser la fuente de audio. Si yo pincho aquí, sería el micrófono. Puedo también elegir un tono de modulación, si pincho aquí, y puedo elegir también incluso transmitir en código Morse ingresando aquí un texto, por ejemplo, CQ, CQ, CQ. Para este caso, lo que vamos a hacer es elegir micrófono, y si hago clic derecho, puedo elegir cuál de todos los micrófonos quiero que sea la entrada, en el caso de que su ordenador tenga más de un micrófono. En mi caso solamente tenemos, tengo varios micrófonos, pero el que vamos a utilizar es este mismo, que es justo con el que estoy hablando. Muy bien, ya tenemos seleccionado micrófono, podemos darle un poquitito más de volumen de ganancia. A mí me gusta dejarlo en 2 porque es cuando se escucha mejor. Y tenemos lista la frecuencia, tenemos listo el modulador, tenemos un volumen, hemos elegido el micrófono, podemos elegir un subtono si lo deseamos. Y el paso siguiente que vamos a hacer es simplemente transmitir con este botoncito. Hola, hola. Bueno, está un poco saturado, está acoplando un poco. Podemos ver en frecuencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L8 Mike India Lima. Perfecto. De esa manera hemos transmitido en NFM. Hay un pequeño retardo, como ustedes se pudieron dar cuenta. Eso no es por el internet, ni por el ordenador, ni por nada. Simplemente es el tiempo que demora el software en procesar la señal analógica y transmitirla digital. Y bueno, hay un buen retardo de, creo que deben ser unos 2 segundos, 1 segundo y medio tal vez. Eso es totalmente normal. Así que bueno, eso es uno de los moduladores que tiene. Creo que es el más útil para transmitir en NFM. Podríamos transmitir también en SSB, en banda lateral, tanto superior como inferior. Y siempre tenemos la opción también de transmitir en código Morse. Perfecto. Permítanme ahora también mostrarles, por ejemplo, vamos a cerrar el modulador de NFM. Vamos a abrir otro, por ejemplo, el de SSB. Como ven, es prácticamente sumamente, digamos, gráfico. El procedimiento es el mismo. Seleccionamos micrófono, seleccionamos la fuente de nuestra placa de sonido donde tengamos conectado el micrófono, y acá lo interesante es que podemos elegir un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto.
Incluso es muy interesante porque podemos transmitir hasta con casi 5,3 kilohertz de ancho de banda, es decir, ESSB. O sea, ESSB, perdón, banda lateral extendida, lo cual genera una muy buena transmisión de audio, ¿no? Por lo general siempre es de 2,4, 2,7, 2,9 en algunos equipos. Con este podremos llegar tranquilamente a unos 5 incluso más, 6 kilohertz de transmisión, lo cual es un audio muy bueno. De aquí seleccionamos si queremos LSB o USB, ¿no? Si cambiamos el sistema nos da las dos opciones acerca de cómo queremos transmitir. Yo ahora, bueno, hacemos una prueba de transmisión. Solamente quiero mostrarles aquí el espectro. Vamos a tener un lindo espectro del audio. Voy a bajarle un poco el sonido al Handy, al Baofeng. Y si uno transmite y habla, ahí podemos ver, hola sí, hola probando. Tenemos un espectro acerca del audio. Pueden ver que yo incluso hasta puedo achicar el ancho de banda de mi transmisión o incluso aumentar para tener mayor calidad de audio. Eso es muy interesante porque se puede regular absolutamente todos los parámetros. Lo mismo también si quiero utilizar otro tipo de transmisión, por ejemplo AM, es exactamente lo mismo. Elegimos el micrófono y podemos elegir también el porcentaje de modulación que deseamos de la portadora. Como ven, es un software muy potente, muy interesante para transmisión. Se puede utilizar para, digamos, hay muchos modos. Es muy interesante también el modo de transmisión de televisión analógica. Pero para radioaficionados, la verdad que lo que es AM, FM y banda lateral, este programa funciona muy bien. Incluso creo que tiene más posibilidades de transmisión que cualquier equipo comercial que haya, ¿no? Tenemos unos ajustes que podemos regular muchos y muy fácilmente. También, bueno, también existen otros modos, pero tal vez para radioaficionados no son tan interesantes. Cada uno después puede descargarse el programa y jugar un poquitito, pero lo bueno es saber que el mejor amigo para transmisión para tu Hack RF1, el software es SDR Ángel. No hay otro que sea más fácil, sin menos problemas. Esto es directamente enchufar, conectar y transmitir. Por supuesto, la potencia del Hack RF1 es muy bajita, del orden de los miliwatts. Para eso pueden ver el video que hicimos de potencia de salida, pero si uno se hace una etapa de potencia, puede crearse su propio transmisor SDR. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña introducción al SDR Ángel. Lo pueden descargar, es gratuito, tiene un montón de funciones. Yo todavía lo estoy conociendo, sé más o menos lo básico, pero es muy interesante, muy prometedor este software para hacer transmisiones analógicas con nuestro Hack RF1. Muy bien, hasta luego, amigos. Muchas gracias por todo. Denle a la campanita y suscribir, y nos estamos viendo en la próxima entrega de Hack RF1. Chao.